Ok, vamos a trabajar hoy un poquito con lo que es la parte del antilogaritmo, ¿ok? El cambio de base de los logaritmos y los famosos logaritmos especiales. Cuando hablamos de antilogaritmo, muchachos, es hacer notar que es el proceso inverso de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, vamos a utilizar las mismas propiedades de los logaritmos, pero en sentido contrario. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Bueno, primero que nada, que si yo inicialmente sabía que el logaritmo de un producto era la suma de los logaritmos, pues ahora la suma de los logaritmos se me va a transformar en el logaritmo de un producto. Que si yo antes sabía que el logaritmo de un cociente era la resta de los logaritmos, pues yo al ver ahorita una resta de logaritmo lo debo transformar en el logaritmo de un cociente. Que cualquier número que multiplique a un logaritmo pues va a pasar a ser el exponente del argumento de dicho logaritmo. Y por ende, si lo que está multiplicando es un número fraccionario, eso se me va a transformar en la raíz enésima del argumento de dicho logaritmo. Que es importante aquí recordar también que a veces se nos puede escapar de las manos. Que, por ejemplo, si yo tengo un número solo, se sobreentiende que ese número está multiplicando a la unidad. Y el único logaritmo que nos da la unidad es el logaritmo base b de la misma base. El logaritmo base b de b elevado a la a me va a dar el valor de a, ya que justamente el logaritmo base b de b es 1. Entonces, les repito, no hay nada nuevo. Si yo me sé mis propiedades originales, pues lo que tengo que aprender ahora es el proceso inverso de su aplicación. Veamos esto desde el punto de vista práctico. Nos piden hallar el valor de x en cada una de estas expresiones. Entonces, vamos a empezar con algo bien sencillo. Logaritmo base a de x es logaritmo base a de m, 2 logaritmo base a de n, 5 logaritmo base a de p. Por lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Fíjense, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estos números que están multiplicando los logaritmos se van a transformar en las potencias de dichos logaritmos, como lo vemos a continuación. Luego tengo una suma y tengo una resta. Esa suma y esa resta se transforman la suma en el producto de los argumentos y la resta en la división del argumento. Una vez que yo logro tener a ambos lados de la igualdad un solo logaritmo, pues justamente ahí es donde uno dice que aplica el antilogaritmo para que de ambos lados desaparezca el logaritmo, ¿verdad? Y obtengamos justamente el valor de x que estábamos buscando, que sería m por n cuadrado sobre p a la 5. Fíjense, muchachos, que si yo agarrase esta expresión que está acá y les pidiese calcúleme el logaritmo base a de x y empezamos a aplicar propiedades, deberíamos llegar al resultado que era nuestro enunciado original del ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. 2 logaritmo base a de x es igual a 3 por logaritmo base a de 2, un medio logaritmo base a de 3 menos 11 doceavos. Primer detalle, nos aparece algo que no tiene logaritmo. Según lo que acabamos de ver ahorita, entonces aquí debería haber un 1, ¿verdad?, que no está escrito, y en función del logaritmo base a debería ser un logaritmo base a de a. Entonces ese es nuestro primer paso, colocar aquí un logaritmo base a de a que me represente el 1 logarítmico que multiplica esta expresión. Este 1 medio se transforma en una raíz cuadrada de 3 y lo demás queda perfecto, ¿okay? Este 11 doceavo pues también se va a transformar en una raíz doceava de a, en este caso, ¿verdad? La suma en un producto, la resta en un cociente, y así vamos a ir agregando justamente poco a poco las propiedades. Fíjense que es muy importante, muchachos, mantener el orden. A pesar de, como yo lo acabo de hacer acá, que puedo analizar y ver varias cosas a la vez, es recomendable ir haciendo propiedad por propiedad para no perder el norte y el ejercicio de manera correcta. Una vez que llegamos acá, pues por supuesto esta suma se me transforma en un producto, 2 raíz de 3. Este exponente se transforma en raíz doceava de a la 11 y esta resta me lo transforma en un cociente. Finalmente tenemos un 3 que vean, no lo toqué nunca, lo dejé aquí tranquilito, este 3. Muchos pudieron haber dicho, profesor, ¿puedo hacer la distributiva aquí al principio? Sí, era totalmente válido, no me iba a alterar el resultado, pero tal vez sí no me lo iba a dar de la manera simplificada que la voy a tener ahorita. ¿Por qué? Porque al llegar acá a este punto, ¿verdad?, tengo un 3 que multiplica un logaritmo y por la propiedad que vimos, este 3 pasa a ser un exponente. Y ya en esta expresión puedo aplicar antilogaritmo
y nos da que el valor de x viene siendo 2 raíz de 3 sobre raíz doceava de a la 11, todo elevado a la 3. Muy bien. Vamos a ver ahora un poquito lo que son los logaritmos especiales, ¿ok? Hay dos logaritmos especiales que son los que prácticamente, si ustedes tienen una calculadora, es lo que van a conseguir en ellas, que son los logaritmos decimales o logaritmos de Briggs, en honor a su descubridor o al que los implementó por primera vez, y los logaritmos neperianos. Un logaritmo decimal es todo logaritmo cuya base sea 10, ¿ok? Y lo importante es que este logaritmo pues no se va a escribir la base. Logaritmo base 10 de x va a quedar como logaritmo de x, ¿ok? Son de fácil cálculo para logaritmos de la unidad seguida de 0. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que fíjense, logaritmo base 10 de 10, como es la misma base y el mismo argumento es 1, pero a partir de ahí, fíjense, logaritmo base 10 de 100 es 2, fíjense que 100 es 10 al cuadrado, logaritmo base 10 de 1000 es 3, fíjense que 1000 es 10 a la 3, y a la inversa, logaritmo base de 0,1 es menos 1, porque esto es 10 a la menos 1, y así vamos viendo todos estos casos que tenemos acá de muy fácil cálculo para trabajar con la base 10. Pero ¿qué pasa con el logaritmo de 15,4? Fíjense lo siguiente, muchachos. ¿Cuál es el análisis que vamos a hacer acá nosotros? Ok, ¿qué pasa con un logaritmo como este? Fíjense, el análisis que se hacía antes de tener una calculadora, antes que me digan, profesor, se mete en la calculadora y nos da el resultado. Sí, es verdad. ¿Qué hacíamos nosotros? Primero vamos a ubicar justamente este número entre dos potencias de 10. En este caso, 15,4 está entre 10 y 100. Correcto, es un número que está entre 10 y 100. 10 es 10 a la 1, 100 es 10 a la 2. Si aplico logaritmo a toda la expresión, pues aquí tengo el logaritmo de 10, va a ser menor que el logaritmo de 15,4 y va a ser menor que el logaritmo de 100. Muchachos, esto es simplemente propiedad de transitividad de las desigualdades. Si yo sé que 5, por decirles algo, es menor que 6, 4 por 5 es menor que 4 por 6, o sea, 20 menor que 24. Entonces, esto se mantiene justamente por esa ley de transitividad. ¿Qué tenemos acá entonces? Logaritmo base 10 de 10 es 1, logaritmo base 10 de 100 es 2. Por lo tanto, mi logaritmo de 15,4 es un número que estaba entre 1, o mejor dicho, que está entre 1 y 2. Ahora, ¿cuánto es esa exactitud de ese número que está entre 1 y 2? Bueno, fíjense, logaritmo de 15,4 va a ser 1 más una fracción decimal propia positiva. Vean bien este concepto, fracción decimal propia positiva. Es decir, no aceptamos números negativos, es decir, propia el numerador menor que el denominador, por lo tanto es un número decimal 0, algo, ¿correcto? Y esta parte decimal es la que en la antigüedad se sacaba con tablas logarítmicas. Fíjense entonces. En general, los logaritmos decimales van a estar compuestos por una parte entera que se le va a llamar característica y una parte decimal que se le llama mantisa. Sea n un número cualquiera que tiene k cifras enteras, ¿qué va a pasar? El logaritmo de este número n va a ser la parte entera k menos 1. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si el número tiene k cifras enteras, fíjense, 15,4, el que estamos trabajando ahorita, ¿ok? El 15,4 tiene exactamente dos cifras enteras, que es el 15, ¿ok? Por lo tanto, su parte entera o su característica es 2 menos 1, que sería 1. Aquí lo estoy colocando. Y una parte decimal, que es la mantisa, y lo vamos a buscar en unas tablas logarítmicas. Entonces, fíjense, en el caso anterior, como lo estoy diciendo, 15,4 tiene dos cifras enteras, que es el 15, k vale 2, su característica, por lo tanto, es 1. Vean que ya con esta fórmula que está acá, no hace falta hacer todo el análisis que yo hice de colocarlo entre 10 y 100 y todo eso, sino que ya directamente yo, de acuerdo a la parte entera, sé cuánto tengo yo aquí para poder trabajar esa parte de la característica. Ahora, ¿de dónde saco yo la mantisa? ¿Ok? Usamos tablas de logaritmos. Y aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de una tabla logarítmica. Fíjense. Yo estoy trabajando con 15,4, ¿correcto? Esta tabla, ojo, tomé solamente un extracto, la parte que necesito de dicha tabla, para el uso de la misma en este ejercicio. Pero es de hacer notar, estamos tomando solamente de las tablas de logaritmos decimales, fíjense que estaba del 1 al 999, la parte que necesito, porque si no deberá ser una tabla inmensa de muchos números. ¿Qué debo buscar yo? En este lado, pues busco la característica. Mi característica es 15, y aquí busco la parte decimal.
Si yo cruzo 15 con coma 4, su mantisa es 0,18752. ¿Qué quiere decir esto entonces, muchachos? Que si yo regreso a mi ejercicio, ¿verdad? Quiere decir que el logaritmo de 15,4 entonces va a ser 1,18752. Fíjense que esta parte decimal se copió directamente de la tabla y esto lo saqué con mi fórmula. Esto lo pueden ustedes en este instante agarrar su calculadora, colocar logaritmo de 15,4 y verán que hasta las 100 milésimas el resultado es exacto y es preciso. El otro tipo de logaritmo especial son los famosos logaritmos neperianos o logaritmos naturales. Son todos aquellos cuya base es el número irracional denominado número de Euler. E es igual a 2,7182818228, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es un número como pi, es un número irracional, es decir, decimal infinito no periódico. En este caso, el logaritmo base e de x no se va a escribir de esta manera, sino que se simboliza con ln como la abreviatura de logaritmo neperiano de x. La diferencia básica, muchachos, entre esto y un logaritmo decimal simplemente es la base. Su nombre es en honor a John Napier, que fue su descubridor, pues como quien dice, el que lo empezó a manejar, ¿ok? Pero les repito, la diferencia es la base. Es decir, cumple con las mismas propiedades de los logaritmos que ya hemos estudiado. Esto no cambia absolutamente para nada el hecho que sea un logaritmo neperiano, decimal, de base 5, de base raíz de 3, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y por último, tenemos el cambio de base de un logaritmo. Esta práctica era muy común en la antigüedad justamente, ya que las tablas logarítmicas que teníamos, por lo general, eran estos dos logaritmos especiales, neperianos o decimales. Pero si yo tenía un logaritmo de raíz de 5 y no sabía cómo calcularla, pues yo lo que tenía que hacer era buscar la manera de escribir ese logaritmo de una base muy compleja en bases conocidas. ¿Cómo se hace esto, muchachos? Si tengo un logaritmo de cualquier base de n, pues yo voy a seleccionar una nueva base llamada a, obviamente una base conocida o que me convenga, y voy a colocar en el numerador logaritmo base a del argumento del logaritmo y en el denominador logaritmo base a de la base del logaritmo original. Si esto fuese logaritmo base 7 de 15 y lo quiero llevar a logaritmo decimal, yo digo que esto es logaritmo base 10 de 15 entre logaritmo base 10 de 7. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, con esto tenemos un poquito ya lo que es completo el tema de la parte teórica de todos nuestros logaritmos. Con esto podemos manejar cualquier cosa que se nos presente de aquí en adelante con el manejo y uso de nuestros logaritmos.